En este video vamos a hablar sobre el psicoanálisis, el cual tiene como objeto de estudio el inconsciente. Todo lo que está en el inconsciente son actos reprimidos, pero no todo lo del inconsciente está reprimido. El inconsciente es una condición únicamente humana y el psicoanálisis tiene como el psicoanálisis busca hacer consciente lo inconsciente, en el cual su objetivo es que el sujeto entienda sus situaciones. Ya. La normalidad se fija en función a la mayoría y el psicoanálisis ve la individualidad. No hay situaciones, en el psicoanálisis no hay situaciones normales ni anormales, sino situaciones esperadas. El psicoanálisis busca entender la dinámica del sujeto y por eso es individual. Su tratamiento es mucho más largo a la diferencia de la psicología. De la psicología. En la psicología y el psicoanálisis existen varias diferencias. La primera es que la psicología tiene por objeto de estudio la conducta y su objetivo es modificar la conducta. Otra diferencia es con la psicología humanista, la cual busca que la persona cambie. El tratamiento en ambas es mucho más corto. Volviendo con el psicoanálisis, nos dice que todo lo que escogemos lo hacemos desde el inconsciente y por eso debemos trabajarlo. Hablaremos ahora un poco sobre la historia del psicoanálisis. El psicoanálisis es uno de los fenómenos culturales más predominantes en nuestro siglo. Se fundó a finales del siglo XIX en Viena por Sigmund Freud. Es una teoría la cual estudia el funcionamiento de la mente humana y la práctica terapéutica. Freud asignó 3 significados diferentes para el concepto de psicoanálisis. El primero es que es un método de investigación psicológico. El segundo es un concepto que Freud asignó que es un método terapéutico. Y el tercer significado que Freud asignó es que es una teoría que contiene una serie de conocimientos. Esta teoría nace después de que Sigmund Freud abandonara la hipnosis, la sujeción directa y la catarsis para desarrollar un nuevo método terapéutico basado en el escuchar al paciente. A partir de 1986 se empezó a utilizar el término psicoanálisis para denominar esta metodología que trataba de captar y comprender las manifestaciones inconscientes. Freud trabajaba con pacientes histéricas y ahí se dio cuenta que los síntomas abarcaban un significado oculto. Aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que llevaban contenidos psíquicos reprimidos en el inconsciente y que al traerlos a la conciencia, dichos conflictos podrían ser analizados y desaparecerían. Desarrolló tres procedimientos, el cual era el de encuadre, de asociación libre y la de interpretación. Este método fue el más potente en el tratamiento del psicoanálisis, ya que es una herramienta. El psicoanálisis es una herramienta para estudiar la psiquis humana. Su investigación se apoyaba en la práctica del paciente, donde su autoanálisis y la interpretación de los sueños ocupaban un lugar primordial. Al reconocer el valor de los sueños, se volvió una vía regia de acceso al inconsciente, en el cual hasta antes de Freud no había una disciplina que lograra explicar la enfermedad mental como una teoría únicamente psicológica. Freud descubrió que el mejor método para aprender cómo funcionaba la mente humana es el de estudiar cuidadosamente las secuencias y sus expresiones emocionales, pensamientos y fantasías.
El psicoanálisis freudiano tiene varias teorías. Entre ellas está la teoría psicosexual, la cual producía la neurosis histérica, relacionados con recuerdos que estaban en el inconsciente y hacían referencia a temas sexuales ocurridos en la infancia. En esta teoría se separan 5 etapas fundamentales para el desarrollo sexual. La primera es la etapa oral, la etapa anal, fálica, el complejo de Edipo. Y por último la genital. También dividió a la mente en 3 apartados, los cuales eran el inconsciente, preconsciente y el consciente. En el inconsciente se guardaban pensamientos y emociones relacionados a la subjetividad. En el consciente estaba todo lo real y en el preconsciente se guardaba la memoria. De igual modo, planteó la teoría de la personalidad, en la cual distinguió al ello, al yo y al superyo, en donde el ello estaba en el inconsciente, el yo estaba en el preconsciente y el superyo estaba en el consciente. Pese a que Sigmund Freud fue su máximo representante del psicoanálisis, de igual manera existieron otras personas que influyeron en esta corriente, creando nuevas teorías o poniendo en duda las mismas de Freud. Uno de ellos era Winnicott, quien se enfocó en el espacio y los objetos transicionales, al igual que la relación con la madre, y daba por hecho que si el niño en la infancia había fallos en la crianza del niño, él podría sufrir daños mentales. Algunas mujeres que también influyeron en esta teoría son Melanie Klein y Karen Horney, en donde la primera es distinguida por desarrollar la teoría de las relaciones infantiles y el psicoanálisis infantil. Con su teoría de las relaciones ayudó a solucionar el complejo de Edipo. La segunda, al inicio, era discípula de Freud, pero al estar en contra de algunas ideas de él, decidió crear el Instituto Americano de Psicoanálisis y creó otra teoría relacionada al psicoanálisis. Otro representante del psicoanálisis es Jung, el cual daba más importancia a la energía psíquica como el principal motor de las funciones humanas. Además, las distinguía en varios contenidos. El consciente, el cual tenía 4 funciones básicas. El inconsciente, personal y el colectivo. Y por último, el complejo del inconsciente personal. Al igual que Jung, Adler pensaba que Freud le daba demasiada importancia al tema sexual y sus conceptos fundamentales eran los sentimientos de inferioridad, los cuales formaban la personalidad y buscaban la perfección De igual manera propuso 3 fases de terapia. La primera que es la descarga, la fase en donde el paciente cuenta su problema. La fase de aliento, que es cuando el terapeuta le da ánimo para que siga adelante. Y la fase de carga, en la cual se desarrolla un modo de vida adecuado para el paciente. Finalmente, como se puede apreciar, el psicoanálisis ha sido una de las teorías más influyentes en el campo de la psicología, ya que esta corriente permite al paciente comprender sus problemas ayudándose en sus propios procesos inconscientes. Ahora vamos a hablar de quién fue Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg. Es conocido como el pionero del psicoanálisis, un campo el cual transformó radicalmente nuestra concepción de la mente humana. Se redefinió la práctica de la psicoterapia. Después de graduarse en medicina en la Universidad de Viena en 1881,
Freud comenzó la carrera médica donde inicialmente se sintió intrigado por la hipnosis como una herramienta terapéutica. Sin embargo, a medida que desarrollaba su propio enfoque, se alejó de la hipnosis para crear el psicoanálisis, la cual es una técnica terapéutica que se basa en la exploración del inconsciente. A lo largo de su vida, Freud llevó a cabo extensas investigaciones clínicas y teóricas sobre una amplia gama de temas, desde los procesos inconscientes hasta la sexualidad humana y la estructura de la mente Introdujo conceptos revolucionarios como el complejo de Edipo, la teoría de los instintos y los mecanismos de defensa, los cuales se han convertido en los pilares fundamentales de la psicología moderna. Freud fue un escritor cuya obra, la más importante, La interpretación de los sueños y los 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, han sido consideradas como los textos fundamentales en el campo de la psicología. Aunque su trabajo enfrentó varias críticas de su época, Freud ha perdurado y su influencia sigue siendo significativa para la psicología contemporánea. Los principales autores que acompañaron a Sigmund Freud son Donald Winnicott, el cual era un psicoanalista inglés y se formó inicialmente como pediatra. Sus teorías se basaban en la primicia de que los principales conflictos psíquicos se deben a fallos en el ambiente, es decir, un déficit de los cuidados de la madre ante las necesidades de su bebé. Para Winnicott, el desarrollo temprano es primordial y se enfocó en el espacio y la relación con la madre. Los objetos transicionales son muy importantes para Winnicott, ya que gracias a estos objetos el niño puede diferenciar, el niño establece la diferencia entre el yo y el yo no. Una autora que acompañó a Sigmund Freud es Melanie Klein. Esta psicoanalista británica, pionera en el psicoanálisis infantil, es distinguida por desarrollar la teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis infantil. Con su teoría de las relaciones ayudó a solucionar el concepto de Edipo. Melanie Klein compartió con Sigmund Freud la idea del complejo de Edipo, solo que en esta idea Sigmund Freud la propone que se da en fases entre los 3 y 5 años. En cambio, Melanie Klein propone un complejo de Edipo más temprano, en la etapa en la que el niño fantasea con su cuerpo y se unen los atributos sexuales del padre y la madre. Klein defendía que jugaba un papel muy importante la frustración que se produce en los niños por el destete. Otro autor muy importante en el psicoanálisis que acompañó a Sigmund Freud es Carl Jung, el cual para Jung la libido es la energía psíquica en general, en contraste con el pensamiento freudiano, que la identifica más como la energía sexual en el inconsciente. Jung rechazaba la primicia que Freud daba a los elementos sexuales y mantuvo que las cuestiones religiosas, distintas formas de ver el mundo y factores incluso políticos pueden influir más en los instintos sexuales, y propuso que la energía psíquica estaba compuesta por el inconsciente, el cual tenía 4 funciones. La primera era el de percibir, sentir, pensar e intuir.
eh, el inconsciente, el consciente hacia eso, el inconsciente personal y el colectivo, y por último el complejo del inconsciente personal. Finalmente, el aporte más importante que Freud dio al psicoanálisis fue que esta teoría explora el funcionamiento de la mente y propone un método para asistir a los individuos con trastornos mentales. Se destacó como uno de los pensadores más controvertidos e influyentes del siglo XX. Su concepción innovadora de la existencia humana se refleja en la teoría psicoanalítica que desarrolló. Consideraba su contribución más relevante en el campo considerada su contribución más relevante en el campo de la psicología. A través de sus investigaciones sobre el inconsciente, Freud transformó la comprensión de la psique humana y sentó las bases de la psicoterapia. La teoría psicoanalítica enfatiza las influencias de las experiencias infantiles, los mecanismos de defensa y la sexualidad en el desarrollo psicológico. Se fundamenta en la relación terapéutica, la técnica de asociación libre y la exploración de los sueños como medios para acceder al material inconsciente y abordar los conflictos psicológicos. El psicoanálisis se nos presenta como una vía para llegar hacia ese autoconocimiento. El inconsciente es la parte de la mente el cual contiene los deseos, pensamientos y recuerdos inaccesibles para el consciente. La represión es un mecanismo de defensa que opera en el inconsciente, en donde los pensamientos o recuerdos dolorosos se mantienen fuera del consciente. El complejo de Edipo representa los deseos inconscientes de un niño hacia su progenitor del sexo opuesto, junto con los sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Y por último, la asociación libre es una técnica en el psicoanálisis que permite al paciente expresar libremente sus pensamientos y emociones sin censura. Ahora hablaremos sobre las formaciones del inconsciente. Se habla sobre cómo se forma el inconsciente y sabremos que existen que el porqué de las personas son impulsivas. Y la vía regia para llegar al inconsciente sabemos que son los sueños. El chiste es una manifestación del inconsciente y es una formación del mismo. Las cosas del inconsciente son reguladas por el preconsciente, el cual impide que las cosas vergonzosas salgan al consciente. El preconsciente no siempre actúa al 100% y el contenido del inconsciente muchas de las veces salen al público. Las formaciones del inconsciente son los sueños, los chistes, el lapsus y el acto fallido. En el estado de vigilia, el preconsciente es más activo, pero en el estado de descanso, el inconsciente es más activo. Y en el sueño se sacan cosas sin importancia para liberar al inconsciente y así autocuidarse. En el sueño se cumple el deseo. Freud no interpretaba todos los sueños. Si la persona reprime mucho, esto puede generar huellas amnésicas y puede crearse un trauma. Existe un proceso el cual consiste en el condensamiento, desplazamiento y sublimación. En el desplazamiento es el mecanismo de defensa del yo, que rige las emociones de un objeto original a un objeto hacia otro objeto. El condensamiento es el mecanismo utilizado en la elaboración del sueño
para transformar el contenido latente o real en contenido manifiesto. Y la sublimación intenta callar los instintos más básicos y los transforma en algo superior, socialmente aceptado. El sueño es netamente simbólico y es el lenguaje universal del inconsciente. El lenguaje universal del inconsciente es simbólico. Lo simbólico es un conjunto de muchas ideas y cada símbolo tiene una serie de interpretaciones personales. Lo que en la conciencia no es no, para el inconsciente es sí y se hace realidad. Reprimimos cosas para poder ser aceptados socialmente. El psicoanálisis es una disciplina intolerada, intolerable e intolerante, que no busca cambiar a las personas. La primera infancia es muy importante, ya que en la infancia se determina nuestra vida, y lo que no se trabaja se repite, y a eso lo llamamos destino. El sueño nos muestra que el inconsciente ya interpreta. Eso es lo nuevo de Lacan. En lo inconsciente, en lo que concierne al sueño y su relación con el inconsciente, el sueño ya es una interpretación del inconsciente. Antes de Lacan, el sueño era considerado como una formación del inconsciente a lo salvaje. Y el trabajo del analista consistía en interpretarlo y darle un sentido a ese sueño. En la interpretación del sueño, a partir de la potencia simbólica imaginaria de las formaciones del inconsciente, el sueño es el sueño interpretar, y el sueño intérprete nos remite a la experiencia de lo real. Es lo que el sueño interpreta. Podemos decir que si Freud planteó al sueño como la guía regia para acceder al inconsciente, es porque responde a las leyes del lenguaje. Por un lado, a la faceta metafórica, que produce un efecto de anudamiento, y por otro, a la faceta metonímica, que introduce la vía alusiva o el medio decir. El modelo clásico de la interpretación de los sueños que Freud nos enseñó nos indica esa dirección, producir un sentido en torno al padecimiento del síntoma, las consecuencias de la historia o las marcas de la novela familiar del sujeto. Sin embargo, Freud reconoció que en la relación al sueño también había un límite a lo simbólico, un punto de anudamiento de lo indecible, un límite a la interpretación, y lo designó como el ombligo de los sueños. Ese lugar, el ombligo de los sueños, es el lugar donde se asienta lo desconocido. Los pensamientos omníricos con los que nos topamos a raíz de la interpretación tienen que permanecer sin clausura alguna y desbordar en todas las direcciones dentro de la enmarañada red de nuestro mundo de pensamientos. Y desde ese lugar más espeso del tejido se eleva el deseo del sueño. El ombligo del sueño, punto de detención de las asociaciones, límite al trabajo de interpretación, quedará planteado como el lugar en la trama donde se engendra el deseo. Lacan, el sueño intérprete, desde la perspectiva lacaniana, quedan ligados el sexo y la muerte a ese núcleo del cual nada se sabe, lugar de donde surgen las conjeturas, y que Freud ligó en
y que Freud ligó a lo reprimido primordial. Lacan dice que lo reprimido primordial se especifica por no ser dicho de algún caso cualquiera sea la aproximación. Se puede inferir en ese punto de imposibilidad se encuentra ligado a lo pulsional, a esas marcas que aparecen en el cuerpo real, que no deja de escribirse el lugar donde no hay nada más para extraer. Freud cuando alude a la represión primordial afirma que cierto grupo de representaciones a las cuales se les deniega la admisión en el consciente y se establece una fijación a la pulsión, a ese núcleo. Lacan se refería a un goce pulsional ligado al inconsciente, goce que no termina de anudarse al orden simbólico. Para Lacan, el ombligo del sueño, además de ser un agujero sin sentido, es una cicatriz que hace nudo en el cuerpo, pero que no puede decirse porque está en la raíz del lenguaje. Los actos fallidos, como los olvidos, las equivocaciones al hablar o pequeños accidentes, son otra señal reveladora del inconsciente. Tienen que ser interrupciones e inferencias sobre el discurso consciente e intencional. Producen aquellos contenidos y procesos que se hallan debajo de estos errores, no causales, sino que representan los deseos o pensamientos reprimidos que intentan emerger a la superficie. Los chistes. El humor a pesar de su naturaleza jocosa, también puede contener elementos del inconsciente. Freud observó que el humor a menudo se basa en la transgresión de normas sociales o en la expresión de ideas tabúes, lo que sugiere que los chistes pueden servir como un mecanismo para liberar tensiones reprimidas. El chiste es la parte de la formación del inconsciente en la que el narrador, a través de su relato en primera persona, presenta al público imágenes que evocarán en su inconsciente representaciones similares a los de los otros. El chiste es una manifestación del inconsciente que crece en la vida anímica y atraviesa los mismos caminos que el sueño. Lacan le dio el nombre de sutileza al chiste, ya que una sutileza se distingue de un lapsus y de otra formación del inconsciente. También menciona que es necesario que el otro lo interprete como sutileza para que se registre un tipo de código específico. Otra formación del inconsciente es el lapsus lingual, en la que Freud planteó que los lapsus o equivocaciones al hablar son errores involuntarios que pueden revelar pensamientos o deseos inconscientes que la persona no quiere expresar. Freud creía que estos lapsus eran especialmente reveladores, ya que ocurrían en un contexto donde la conciencia debería tener un mayor control sobre el lenguaje. Al analizar los lapsus podemos identificar ideas o emociones que la persona está tratando de mantener ocultas. Ahora hablaremos del síntoma. El síntoma en el psicoanálisis se entiende como una manifestación clínica, psíquica o física que revela conflictos internos y procesos inconscientes del sujeto. Es una expresión simbólica de los deseos, conflictos o traumas inconscientes que no pueden ser expresados de manera directa. El síntoma no es simplemente un problema eliminar, sino que tiene un significado profundo, que quiere ser explorado. Para los principales autores del psicoanálisis, existen varios puntos de vista sobre el síntoma. Sigmund Freud consideraba el síntoma como una formación
del compromiso entre las demandas del ello, el yo y el superyo. Para él, los síntomas eran expresiones de conflictos reprimidos, inconscientes. Para Melanie Klein, no conceptualizó la noción de síntoma, pero sus observaciones clínicas con niños aportaron al entendimiento de los procesos inconscientes y la formación de síntomas en la infancia. También amplió la noción de síntoma al incluir aspectos más primitivos como los mecanismos de defensa tempranos y las fantasías del inconsciente. Jacques Lacan introdujo el concepto de síntome, que va más allá del síntoma tradicional, y se refiere a la solución singular que cada sujeto encuentra para lidiar con su malestar psíquico. Para él, el síntoma era un mensaje cifrado que revela la relación del sujeto con el lenguaje y el inconsciente. Ahora hablaremos de la transferencia. El concepto de transferencia en el contexto del psicoanálisis se refiere a la repetición de patrones emocionales y la relación basada en la interacción entre el paciente y el terapeuta durante un proceso terapéutico. En este sentido, la transferencia juega un papel fundamental en la relación terapéutica, ya que permite al paciente revivir y explorar sus conflictos emocionales no resueltos a través de la relación con el terapeuta. La transferencia puede influir significativamente en el terapeuta, ya que éste debe ser consciente de los posibles efectos emocionales y reacciones que pueden surgir en relación con el paciente. Es importante que el terapeuta pueda reconocer y manejar adecuadamente la transferencia para facilitar el proceso terapéutico y ayudar al paciente a explorar y comprender sus conflictos internos. Para los principales autores del psicoanálisis existen varios puntos de vista sobre la transferencia. Para Sigmund Freud, introdujo el concepto de transferencia como un componente fundamental en el psicoanálisis y la describió como la redirección de emociones, impulsos y deseos inconscientes que originalmente estaban dirigidos hacia figuras significativas de la infancia, como los padres o hacia el terapeuta. Posteriormente, descubrió que en la transferencia el paciente revive sus relaciones con figuras parentales, experimentando sentimientos ambiguos de amor y odio. La transferencia era un fenómeno crucial para acceder al inconsciente y así el paciente reviva conflictos tempranos no resueltos en el complejo de Edipo. Un concepto central de la teoría freudiana, el cual juega un papel crucial en la transferencia, ya que en esta etapa psicosexual del niño experimenta deseos amorosos hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el del mismo sexo. Para Melanie Klein, una destacada discípula de Freud, introdujo el concepto de transferencia en el cual enfatizó su papel en el desarrollo infantil y las formaciones y la formación del yo. Klein observó que los niños experimentaban fantasías y emociones intensas hacia sus cuidadores primarios, lo que genera una compleja red de relaciones transferenciales internalizadas. En su teoría, la transferencia no solo se limita a la redirección de afecto, sino que también implica la introyección e identificación con figuras parentales. Klein propuso las posiciones esquizoide y paranoide como mecanismos de defensa tempranos en el que el infante utiliza para lidiar con ansiedad,
también reformuló la teoría de la transferencia desde una perspectiva estructuralista y lingüista. Para Lacan, la transferencia es la relación que se establece entre el sujeto y el otro, donde el otro representa el terapeuta. Y el orden simbólico en el contexto del psicoanálisis, el terapeuta ocupa el lugar del otro, permitiendo al paciente confrontarse con sus deseos y fantasías inconscientes, estructurados por el lenguaje. La transferencia lacaniana busca desmantelar el discurso alineado del paciente y facilitar la construcción de una nueva narrativa subjetiva, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lacan introduce los conceptos de lo real, imaginario y simbólico para explicar la estructura del inconsciente, la dinámica de la transferencia y la contratransferencia. En el psicoanálisis es un proceso complejo entre el paciente y el terapeuta, donde se proyectan y se reciben emociones, deseos y conflictos inconscientes que pueden ser explorados y trabajados terapéuticamente para promover el cambio y la curación. En la transferencia, el paciente proyecta sus sentimientos, deseos y conflictos inconscientes hacia el terapeuta, reviviendo patrones de relaciones pasadas. Estos sentimientos pueden ser positivos o negativos y reflejan las experiencias emocionales del paciente. La contratransferencia se refiere a los sentimientos, pensamientos y reacciones inconscientes del terapeuta hacia el paciente, que son influenciados por sus propias experiencias pasadas. La contratransferencia puede ser una fuente de información sobre la dinámica correlacional entre el terapeuta y el paciente y puede utilizarse como la manera terapéutica de comprender mejor al paciente. El abordaje de la transferencia y contratransferencia desde la clínica psicoanalítica son conceptos fundamentales que se abordan de manera profunda y compleja. En el psicoanálisis se considera que la transferencia es un fenómeno central para el proceso terapéutico, ya que permite al paciente revivir y explorar sus conflictos internos en un entorno seguro y con guía del terapeuta. Y para el psicoanálisis, en cuanto a la contratransferencia, lo ve como es la fuente de información valiosa que implica una exploración profunda de las dinámicas inconscientes que se desarrollan en la relación terapéutica, con el objetivo de facilitar la comprensión, el insight y la transformación del paciente.